¿Cómo están? Alejandro Urzúa, bienvenido. Muchas gracias, Julio Don César. Marcel de la casa, muchas gracias por estar con nosotros como siempre. Me llegó una carta hace una semana que subía mi ISAPRE una vez más, donde tengo el clan, porque desde que tengo guagua me subió el ISAPRE de una manera fulminante, hay que decirlo, porque uno las va a inscribir antes que nazcan. Creo que como 5F, 4, 5F y media. Por la guagua. No, es que las guaguas fue fulminante, fue un... pero bueno, ya, ahí estamos, pero ahora me llegó que me subía y después uno se entera en el diario las utilidades de la ISAPRE y se arma esta discusión de país que se armó, digamos, de la que no queremos estar ausentes, para escarbar un poquito en la ISAPRE, Alejandro, y como usted viene llegando al programa, quisiéramos conocer su impresión del sistema en sí. Bueno, el sistema surge en los 80, ¿no es cierto?, con lo que es más o menos lo que hoy día entendemos como los seguros globales complementarios de salud. Y la verdad que lo que hace que entre las prestaciones privadas, de alguna manera, a funcionar como un seguro post, ¿no es cierto?, previo a un cierto porcentaje de enfermedad, de lo cual un 7% de tu ingreso se va, ¿no es cierto?, a contribuir a tu instancia de previsión de salud desde tu sueldo, digamos, se extrae en forma directa. Y efectivamente este año tuvo particularmente un incremento muy fuerte, la utilidad principalmente, estamos hablando de 45.000 millones de pesos, un 70%, pero en comparación al año anterior. No es que, no es que esté marginando un 70% forever, digamos, todos los años, sino que es un incremento 70% con respecto al año anterior. Principalmente ellos le argumentan, el motivo del incremento es porque hubo un invierno bastante benigno, y en segundo término porque, y donde más controversia se levanta, es que dicen que la gente la patología auge no la está ocupando. La pregunta es, si hay tantas utilidades, si el invierno es venido todo, ¿por qué? Porque el seguro de auto, si usted no choca, se mantiene e incluso baja en algunos casos. Exacto. Cuando uno tiene mucho choque, sube, digamos. ¿Por qué si el invierno fue benigno, si la gente no ocupa el auto y todo, sube? Porque acá ellos lo que te hablan son con respecto a proyecciones, o sea, de alguna manera el comportamiento que tiene el mercado y... aquí se ocupa el concepto de que una economía, o sea, una golondrina no hace verano, entonces de alguna manera tengo que seguir haciendo las proyecciones. Tú hablabas de recién que tu guagua te subió 4 o 5 UF mensuales, ¿no es cierto?, por el concepto de guagua, y el concepto de guagua sigue presente durante los 2 primeros años, pues los 2 primeros años hace que efectivamente el riesgo frente a alguna eventualidad, el seguro dice, bueno, aquí por factor riesgo también es más cara. Y después debería empezar a bajar hasta las mujeres, por ejemplo, que empiezan nuevamente en periodo de fertilidad, las niñitas, y vuelve a subir. Entonces, de alguna manera, son proyecciones, no simplemente si efectivamente nos guiáramos solamente por un puro indicador, diríamos, efectivamente, no debería estar subiendo la ISAPRE hoy día. Marcel, ¿te llama la atención las utilidades? No, para nada. O sea, me parece que es absolutamente consistente con el sistema vigente, digamos, ¿no? El sistema no está hecho para dar salud, está hecho para no dar salud. La filosofía del sistema es buscar a los clientes menos riesgosos. Las mujeres fuera, los niños fuera, los viejos fuera. Se quedan con los más jóvenes y con los más ricos. La lógica del sistema, y esa es la perversión del sistema, es que está hecho para no dar salud. El principio fundamental es la selección de riesgo. Yo elijo a aquellos que me van a pagar, pero que no voy a tener que darle prestaciones de salud. Y esa es fundamentalmente la filosofía del sistema. Este año, ¿por qué crecieron? Fíjate que el concepto más importante fue, creció en un 155% la prima por el auge. El auge no lo están usando, ¿no? Y además que el auge es otro engendro satánico de esta historia, ¿no? Otra función hecha para crear negocios. Esto obviamente, ¿hijo de quién es? De uno de los grandes satanes de este país, pues, Ricardo Lagos, ¿no? Ricardo Lagos inventó este sistema del auge. ¿Para qué es el auge? Para hacer negocio. Es decir, tú le pagas a una persona para que se atienda en el sistema público, pero como el sistema público no está fortalecido, no se invierte, no hay médicos, no hay especialistas, tú te dan un bono, el bono auge, y tú te vas a atender al sistema privado. Es decir, transferencia de riqueza desde el sector público al sector privado. ¿Y cuál es el drama de esto? Es que el sector privado es el que hace la salud en Chile, es el que da salud en Chile. Más o menos en Chile el 5,5% del Producto Interno Bruto es lo que se gasta entre ISAPRE y AFP. Entre ISAPRE y FONASA, ¿no? El sistema público y el sistema privado. El sistema privado se lleva 2,6%, o sea, más o menos un poquito menos de la mitad. ¿Para atender a quiénes? Al 17% de los afiliados. Y el sistema público
con un 2,9, o sea, un poquito más de la mitad, tiene que hacerse cargo del 70%. Las ISAPRE son un tema, el sistema de salud en Chile es un tema. Alejandro hablaba, Marcel, de cómo se distribuía un poco las platas que entran en salud, ¿no? Que es de ese 5,5%, casi la mitad de las platas para el sector privado y la otra mitad para el público, pero en el sistema privado es solo el 17%. Uno empieza a mirar desde lejos y si puedes tomar una conclusión apresurada, pero finalmente por los datos que tiene, es decir, que no es solidario, digamos. No es un sistema solidario. ¿Los seguros son solidarios? Le pregunto, digamos, ¿deberían serlo? En este fondo no, pero hay algo que no comparto un poco, esto de satanizar el concepto privado. Yo creo que sin lugar a dudas el aporte privado en el mundo de la salud ha aportado muchísimo, mucho movimiento al sistema. Pero ¿cuál es el aporte? ¿Cuál es el ejemplo, aporte? O sea, es que sabes que decir así, esas declaraciones general ha aportado mucho. ¿Cuál es el aporte? Por ejemplo, el incremento de tecnología, que de alguna manera si tú sabes... Pero eso no es salud, por ejemplo, el 54%... Eso es negocio, eso no es salud. El 56% de la gente en FONASA dice que se siente vulnerable o con problemas si llegase a tener un problema de salud mayor, que de alguna manera es la gran prestación o el gran respaldo que tiene efectivamente el mundo de la ISAPRE. Hoy día, ¿no es cierto?, efectivamente, hablaba Marcel recién con respecto a que el auge era un bono que se entregaba, que tenía un estándar, ¿no es cierto?, el cual había un valor commodity, el cual yo lo podía ocupar con el sistema público, con el sistema privado. El sistema público presenta falencias, por ende, tomo este bono y lo voy a ocupar, ¿no es cierto?, en el sistema privado. Pero efectivamente en este caso yo creo que la modernización hizo que se pusiera, ¿no es cierto?, la carreta entre los bueyes. Entonces, para efectivamente dar respuesta a esas características de una salud más moderna, cuando efectivamente tuviese yo una mejor libertad de acción, genera o sea, en el fondo, como estaba así el modelo, para poder solucionar las cosas rápidas, se entrega ese bono, digamos, ¿no? Exacto, y hay un tema re importante. A mí me toca hacer clase en el Unicenter Bello, en Salud y Futuro. Hago clases de un ramo que se llama Marketing en Salud. Y Marketing en Salud, nosotros lo logramos enseñar como lo enseñamos como una disciplina que se deriva ¿no es cierto?, del marketing tradicional, porque tiene una característica, que son las asimetrías de información. La verdad que yo digo que la juventud, al igual que ¿no es cierto?, al igual que la salud, uno la pierde, uno echa de menos cuando la pierde. Antes no. Antes, ¿no es cierto?, cuando yo la gozo, es un fin que está ahí. Entonces, esta asimetría de información efectivamente es lo que es el principal enemigo de los sistemas, principalmente el sistema de salud. Yo no sé en qué minuto empieza a correr, yo no sé en qué minuto me va a cubrir, y de alguna manera, como decías tú, me subió un 5, ¿no es cierto?, me subió un 5 UF, y la verdad que la gente dice, bueno, pago las 5 UF adicionales porque tengo un niño más. Pero tampoco uno se pone a ver, por ejemplo, el derecho a vitrineo, que efectivamente de alguna manera le debería ayudar al sistema a poder, de alguna manera, ayudar a que se generan mayores competencias. Hoy día, por lo general, ¿qué pasa? Está migrando mucha gente al sistema privado, al sistema público, en cuanto a la aseguradora de salud, pero no hay tanto nivel de movilidad dentro del mismo ISAPRE. Entonces significa que también la gente tiene bastante elementos de asimetría de información. Engorroso el sistema, o sea, está hecho de una manera, discúlpeme que le diga, pero ahí son maestros. Está hecho para que no lo entienda, está hecho para que no se cambie, porque cuando uno se quiere cambiar... Está hecho para que no lo use. Claro. O sea, para que lo use, pero siempre cuando empieza a ir caro. Empieza a ir caro, dejamos de ser amigos. Eso está claro. O sea, porque entonces, ¿qué es eso? Cuando tú tienes un sistema que solo se preocupa de recolectar a los que no necesitan atención de salud, y a los que necesitan los manda al sector público. Ya, pero Marcel, a nadie le ponen una pistola en el pecho ni una pistola en la cabeza por estar en la ISAPRE. Es que no es así. A ver, dame tu argumento. Porque el sistema público no es el más adecuado, ¿no? El sistema público funciona con escuálidos recursos. Pero hay muy poca inversión. Fíjate que el problema de los especialistas, en el sector público no existen especialistas. Entonces ahí están las salas desocupadas, están las camas desocupadas, muchas veces hay ineficiencia. Tú con FONASA te puede atender el sistema privado. Estamos hablando de la aseguradora. Bueno, pero sí, el problema es que... Estamos estigmatizando el concepto de lucro, que efectivamente el lucro es malo. El lucro es perverso, no solo es malo, el lucro es perverso. Y yo te voy a mostrar por qué es perverso. Porque en todo ámbito de la vida humana genera pérdidas de calidad, destrucción de calidad y no entrega servicios, porque la razón de ser del lucro no es el servicio, no es la educación, no es entregarte un bien, es simplemente generar ganancias. Y en todos los ámbitos de la vida humana, en todos los ámbitos de la vida humana, no sé si tú conoces el tema de la obsolescencia programada, o sea, se pusieron de acuerdo en el año 1920 para degradar la calidad de todos los productos del mercado, porque no es rentable
vender automóviles que duran 40 años. No es rentable vender televisores que se lo puedes heredar a tu hijo y a tu nieto. ¿Qué hicieron? Se pusieron de acuerdo y bajaron la calidad de los productos. ¿Por qué? Porque la lógica es el lucro, no es entregar un buen servicio. Ejemplo, y pasa en la educación y pasa en la salud, pues la salud es absolutamente el rol del gobierno, el rol del Estado acá, que efectivamente lo que tiene que hacer, ¿no es cierto? Si entendemos la definición de Estado acá, por promover el bien común de la sociedad. De alguna manera, efectivamente ahí tiene que haber, ¿no es cierto?, un rol mucho más activo en la propuesta que está presentando hoy día el ministro Mananich, ¿no es cierto?, que haya ¿no es cierto?, un IPC de la salud, que haya indicadores más claros, que haya herramientas. Claro, de alguna manera estamos quedando sin herramientas. Lo que yo les quería plantear era, a nadie le pone una pistola en la cabeza por irse de un sistema a otro, pero finalmente tampoco la gente es tonta, digamos, ¿ah? Puede tener menos cultura, más educación, pero no es tonta. Si en buen chileno, huevona no es, digamos. Entonces, el chileno médico va y dice, a la hora de los que hubo, me tomo mi ISAPRE, porque considera que se entrega un mejor servicio. Entonces, ¿cómo se da vuelta a eso? ¿Cómo damos vuelta de que uno tranquilamente vaya al otro sistema que es más solidario, que es público, que es todo? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer, digamos? Lo que pasa es que la primera definición, perdón Marcel, la primera definición que tenemos que hacer acá, que no es lo mismo, el ¿no es cierto?, el seguro salud que la prestación de salud. Son dos caminos distintos. Yo como ISAPRE me puedo atender en un hospital público y yo como FONASA me puedo atender en una clínica. O sea, efectivamente, en cuanto a la aseguradora... Pero el copago es brutal, ¿no? No necesariamente. No necesariamente, y también hoy día se han levantado también otra serie de instrumentos, ¿no es cierto?, que me ayudan, como los seguros complementarios de salud, que me ayudan también a amortizar de alguna manera estos costos. Pero el copago grandes. es brutal, porque yo, por ejemplo, tuve un hijo que tenía un síndrome cuando nació. Por supuesto, él podía estar en FONASA y todos los demás podíamos estar en ISAPRE, digamos. Entonces, como él tenía una preexistencia, no podía estar en nuestra ISAPRE. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Fue darle sus últimos días de vida en una clínica, digamos, para que tuviera la misma salud que teníamos nosotros, digamos, para que tuviera calidad de vida, se atendiera en la UCI y todo. Por eso yo te puedo dar fe que si tú tienes FONASA, el copago es brutal, es prácticamente un saludo a la bandera. Si tú te vas a una clínica del sector oriente y tenés FONASA, es como no tener nada, es una broma, digamos. Eso es lo que yo te decía, principalmente el volumen pasa de un 54% de la población que está en FONASA, que cree que cuando hay algún problema serio, efectivamente FONASA no les cubre, y eso de alguna manera, hay que partir de la base también, Marcel, que estamos inmersos dentro de una gran asimetría de información. Nosotros, efectivamente, optamos por un ISAPRE, optamos por FONASA cuando nos contratan en alguna parte, porque la verdad que no hay mayor antecedentes de cuánto cubre, ni cuáles son los porcentajes, ni cuáles son los topes. De alguna manera, no tenemos una carta de navegación hasta que nos pasa algo. Porque la verdad que nosotros como sociedad no estamos acostumbrados a hablar ni de la muerte ni de las enfermedades. Entonces, no somos capaces de ser proactivos, tomar de qué medida estos elementos me van a pedir, ¿no es cierto?, me van a permitir a mí, en frío, tomar una mejor opción de salud. No sé. Pero mira, hablando de la propuesta del gobierno, la famosa ley corta de ISAPRE, ¿no? ¿Por qué surge esta ley? Porque el Tribunal Constitucional considera que la forma en que se establece la selección del riesgo de las ISAPRE es anticonstitucional. Degrada el derecho a la igualdad de oportunidades y la igualdad de derechos. Y entonces, esto explica el aumento del 6% de las cotizaciones que se hicieron ahora en julio. Esta es la explicación. Y tú tienes la declaración concreta de Claudio Santander, presidente de Más Vida, dice, ¿por qué subieron? Un cambio en la regla del juego. Fíjate que el tema es complicado, porque ¿qué es lo que es esta tabla de factores de riesgo? Es una manera, ellos lo ponen de manera hipócrita, porque en esto la hipocresía es también parte del negocio, dicen, no, esta tablita es para ver quién necesita más atenciones. Mentira, aquí lo que se trata es de ver cuál es más riesgoso, para sacarlo o para ponerle primas más altas. Entonces, ¿cuál es la propuesta del gobierno? Para que veamos cómo es la cosa. El gobierno dice ya, vamos a aplanar esta cuestión de la tabla de factores. Vamos a impedir que ellos seleccionen a los niños entre 0 y 5 años y a los viejos mayores de 65. Hasta ahí todo está bien, pero se le ocurre esta cosita del IPC de la salud, que obviamente es más caro. El IPC de la salud va a subir mucho más que los tomates, que los porotos, que las salchichas. Por lo tanto, esto es simplemente un cambio de bolsillo. Como no van a poder lucrar por el lado de la selección, van a traspasarle todo el costo a un aumento de los planes mayores sobre la base de un IPC que sube más alto. Distribuyen la pérdida que tienen por un lado, se la cargan por el otro. Y esta es la solución que inventa el gobierno para resolver un problema de inconstitucionalidad.
¿Por qué? Porque la lógica del sistema es el lucro, es la ganancia, es Y no obtener está regulado, acumulación. no está regulado. No es la salud, eso es lo que no está importa funcionando decir. no está funcionando de buena manera. O sea, sin lugar a dudas, cuando estamos hablando que hay propuestas de mejorar la ley, ¿no es cierto? Y la en ese caso la super ISAPRE, tampoco efectivamente existe este concepto de preexistencia, existen, ¿no es cierto?, estos factores de riesgo que son indesmentibles. O sea, aquí efectivamente se tiene que empezar a optimizar el sistema de alguna manera. Pero poder usted, atacarlo. usted, Alejandro, me Eso es dijo... segregación y discriminación. O sea, aquí el sistema funciona sobre la base de romper todos los principios fundamentales del derecho, la discriminación y la segregación. Entonces, ¿cómo me pueden decir que eso es un aporte? Yo creo que no te constituye ningún aporte, y la tecnología, si no la puedo usar, ¿de qué sirve, digamos, no? Porque ahí está la tecnología. Claro, pero Alejandro decía, yo no quiero satanizar el sistema privado de salud y todo, porque creo que ha aportado. Pero, ¿qué ha pasado? Porque no puedo poner una venda en los ojos. ¿Qué ha pasado? Que la gente siente que hay chanchullo, que en el ambiente está al que le pregunte, incluso al que tiene más. Dice, no, aquí esta cosa tiene que... ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ese desprestigio? Es que yo hablé con el presidente de la ISAPRE un día y me dijo de una manera casi brutal que ellos tenían estudios de grandes empresas que la gente de cada 10 chilenos 9 valoraba la ISAPRE como lo mejor que hay, seguramente. Pero eso no es la realidad de lo que uno ve, digamos. O sea, el chileno desconfía. ¿Qué pasó? Falta regulación, se fueron al chancho, hay una brutalidad, a lo mejor hay que regular la renta, lo que pueden rentabilizar. O sea, yo creo que todo elemento que sea, ¿no es cierto?, aportado a través de una ley o que sea aportado como medidas regulatorias que ayuden a transparentar los sistemas, sin lugar a dudas, son altamente beneficiosos. Yo tampoco voy a empezar a rasgar vestiduras y decir que efectivamente el sistema de salud del ISAPRE es maravilloso, porque tampoco lo es así, digamos, pero esto de que efectivamente es tan satanizado el sistema es lo que yo de alguna manera no comparto. Pero sí comparto que efectivamente hoy día hay diferencias, que efectivamente hoy día se tiene que mejorar la forma, tenemos que atacar la forma de cómo darle más transparencia a la información que se está obteniendo, y también de alguna manera poder minar la asimetría de información que hacen que yo como consumidor, cuando yo me pongo del otro lado del mesón o cuando me pongo en este caso arriba de la camilla, sepa lo que me va a pasar o me va a dejar de pasar en su momento determinado. Entonces, que tenga antecedentes que me permitan la toma de decisiones. Y eso efectivamente hoy día no se está haciendo, porque efectivamente, como te digo, es un recurso o la salud es una condición que nosotros por lo general la tenemos ahí, ya está, tengo un seguro, pero la verdad tampoco sé mucho las dimensiones. Y estamos hablando que es un nivel de transversalidad. Alejandro, algo pasado. Hace 10, 15 años los remedios eran más caros. La tecnología era mucho más cara que hoy día todo. Pero los planes de salud eran mejor. Yo me acuerdo que me reembolsaban en el 90, que de repente si caía a un lugar era toda la hospitalización lista. Hoy día me cobran un disparate y ya tengo el 70, ya no, ese lugar no, tiene que irse uno más penquito. O sea, además, pero tienes que agregarle, sí, estoy de acuerdo contigo, que efectivamente eso también aporta a que yo tenga, ¿no es cierto?, que la ISAPRE tenga mayores nivel de ingresos. Pero también hay un factor que recién lo comentaba Marcel, el tema que tú, con 15 o 20 años atrás, eres más joven y efectivamente eres tú solo, entonces tú no te enfermas. No hablo de la factorización, hablo del de los planes. Exactamente, sin lugar a dudas, era más rentable. Porque tenías menos factor de riesgo, pero los planes, pero más allá de los planes, hoy día el que tenía esa edad que yo tenía hace 20 años, no tiene los planes que yo tenía hace 20 años atrás. No, lógico. O sea, yo se lo pongo por palabra porque a uno todos los días le van a vender una ISAPRE. Exacto. Se lo pongo por la palabra de los vendedores de la ISAPRE. Ese plan no lo cambia, es como el plan del celular antiguo. Don Julio César, no se salga nunca, porque esos planes ya no existen. Exacto, como los planes de los teléfonos móviles. No, son más penca. Sí, claro. Entonces, si no, pero, oiga, usted no, sabe, yo soy de otra, no se mueve ese plan. No, si ese plan yo no se lo puedo equiparar, si ese plan ya no existe. O sea, también pasó algo, digamos, que baja los remedios, baja todo, y el plan es más malo, digamos. Exacto, bueno, esos son elementos que efectivamente están generando este caldo cultivo dentro, ¿no es cierto?, de la opinión pública y dentro del ¿no es cierto?, mundo político, que está, ¿no es cierto?, promoviendo que haya modificaciones a la ley, independiente, ¿no es cierto? Yo creo que ya esta modificación... Tú trabajas mucho en materia de salud todo, y hay un tema de que además la aseguradora es la misma dueña de la clínica. La aseguradora es la misma dueña del que toma el examen. Según la OCDE, o... si tuviera, ¿no es cierto?, podríamos decir punto OCDE, eso no estaría correcto, digamos. La OCDE no permite todo. Yo cuando entrevisté al presidente me dijo, no, eso es mejor porque abaratamos costos. Y aumenta ganancias. No, porque, claro, pero también, obviamente, en este caso, que ¿no es cierto?,
De hecho, Michael Porter plantea un estudio que habla del mercado suma cero. El mercado suma cero de la salud es que efectivamente hay diferencias en los mercados que hacen que yo, no es como por ejemplo cuando tú te vas a comprar un auto, y tú te quieres comprar un auto y dices, tengo que primero, es como se ve el parámetro de la salud, yo me quiero comprar un auto, perfecto, voy a tener que ir a ver motores. Primero veo qué motor quiero, después veo, por otra parte, la carrocería, después compro los neumáticos, porque son disgregados. No funciona un ente, ¿no es cierto?, que esté efectivamente funcionando íntegramente. De hecho, no sé, tú tienes un dolor en la parte baja de la espalda, que ahí me doy cuenta que perdí la salud nomás. Entonces voy a consultarle a alguien. Resulta, a lo mejor puede ser que esa consulta pase por psiquiatras, porque te dijeron que algo que era, ¿no es cierto?, era inventado. Puede pasar que sea cálculo renal, puede ser que sea un colon, puede ser un... O sea, las alternativas son muchas y yo tengo que ir en un peregrinaje, con cierto, como consumidor, para ver lo que mejor se soluciona esta carencia de salud. Entonces, en el sentido también, el mercado de la salud tiene estas particularidades que lo hacen complejo. Y retomando un poco tu pregunta, este elemento es imperativo, efectivamente, poder transparentar los datos. Efectivamente, yo creo que, sin lugar a dudas, la integración hacia adelante que están haciendo la ISAPRES de poder ser los mismos prestadores, porque de alguna manera nosotros nos damos cuenta que cuando alguien utiliza un sistema de salud, lo que tratamos de hacer es de diluir los costos. O sea, yo como paciente, ojalá pague lo menos posible. ¿No es cierto?, el médico, ojalá lucrar, ¿no es cierto?, bien. La ISAPRE, lo cierto es que efectivamente le salga menos lo mismo, y vemos de alguna manera, aquí empieza una cadena de una prestación de servicio en donde vemos cómo logramos diluir el costo entre los diferentes actores. Claro, lo que decía un poco finalmente, Marcel, al final la calidad está impuesta por el costo, finalmente. Siempre va a ser menos calidad porque todos tienen que ganar algo, digamos. Bueno, o no las ISAPRES tienen que ganar no. mucho, que ese es el problema, digamos, porque aquí hay que distinguir lo que es la ganancia del costo, ¿no? O sea, un médico se le puede pagar bien y tiene derecho a ganarse ese trabajo, es el resultado de su trabajo, que no es lucro, es el resultado de su trabajo. Y en consecuencia el sistema es que piensa tú que todo el sistema hay que entenderlo en su manera como está estructurado. Es importante entender que no es un sistema para dar salud. Partamos de la base que no está hecho para dar salud, está hecho para generar ganancias, porque el mismo sistema, el mecanismo es seleccionar a los costosos, a los que me van a significar gasto. Además está esto de la integración. Fíjate que la Banmédica, que tiene más o menos el 30% del mercado, tiene utilidades por 300.000 millones de pesos, pero como es propietaria de clínicas como Dávila, Santa María, Iquique, etcétera, otras más, tiene otros ingresos por 250.000 millones. Entonces ganan por todos lados. El negocio, el negocio es entonces, ¿cuál es el negocio a dónde apunta? Es totalmente ineficiente. ¿Por qué? Porque el tipo está incentivando, el sistema está incentivando a la ISAPRE a invertir toda su actividad en seleccionar, en disminuir riesgo. Y de hecho es tan absurdo que tú le pagas a la ISAPRE para que haga eso. Porque más o menos un 14% de lo que tú gastas es para que la ISAPRE se dedique a seleccionar a sus clientes. ¿Me entiendes? Entonces tú le pagas para que te saque después cuando seas más viejo. Y entonces todo esto constituye una pérdida enorme un uso ineficiente de los recursos, porque son recursos escasos. Entonces, tus recursos, en vez de ir a pagar médicos, hospitales, jeringas y todo lo demás, va una parte a marketing y venta, selección de riesgo, y el otro a utilidades. Por lo tanto, una parte bastante significativa de tus gastos se destina a cualquier cosa menos a salud. La otra cosa que es importante decir: el único sistema que funciona es el sistema de salud pública. El único sistema funciona con criterios de solidaridad, pero en situaciones muy... Claro, pero ¿cuál es el problema ahí? ¿Por qué se origina eso? Porque el Estado no invierte en salud. Pero es un poco lo que te y decía, como no invierte en salud... Se está poniendo los bueyes detrás de la carreta, aquí lo que hay que hacer es cortarla con este sistema de ISAPRE, que es un sistema de ladroneo simplemente, un robo de tomo y lomo, y finalmente el Estado tiene que asumir esto, invertir en hospitales públicos, poner recursos en el sistema público de salud y generar las condiciones para que haya salud, porque es el único que da salud. Tú con el 7% puedes asistir con tu ingreso al mismo plan de salud que todos tienen, no importa la diferencia de ingresos. En el sistema privado, depende de lo que tú puedas pagar, es la salud que tú puedas tener. En el sistema público, tú vas con el mismo 7% y tienes el mismo plan. Podría mejorar si efectivamente el Estado invirtiera, se comprometiera en esto.
el sistema público Pero ¿por qué en atiende... Chile los estados, perdón, por qué en Chile el Estado no se compromete? Porque una Porque hay cosa, una filosofía una de cosa esto, es el diagnóstico y otra cosa es una pregunta obvia, digamos, más allá de que si algo es mejor, peor, todo, hay una raíz de todo esto, digamos. ¿Por La qué el raíz es Estado los 80, no po. se compromete en que haya buena salud para... Han habido, Los 80 han son habido las 40 grandes años para arreglarlo, innovaciones. entonces ese es el problema también con las grandes innovaciones. Lo que yo creo que la gran modificación El problema es que no se puede modificar, porque para eso está la Constitución, para impedir que estas cosas se modifiquen. Y ahora, Ese pero es el ahora problema. el tema ya está tapete público. Ojo, también que quede claro, en este caso yo creo que hay que dar una vuelta a tuerca al sistema de salud. Hay que efectivamente, como dice Claude, hay que empezar a darle una nueva visión, pero esa visión parte muchas veces también, en vez de pagar cuando ya tengo algo, empezar a invertir en prevención en salud. Como decías tú, partiste poniéndome el ejemplo, ¿no es cierto?, del auto, que cuando yo no tengo accidente, mi plan de salud baja, ¿no es cierto?, mi seguro del auto baja. O al menos se mantiene. O al menos se mantiene. Pero ¿qué pasa si hacemos un cambio de mirada en donde efectivamente, para eso es perentorio que se elimine el concepto de la preexistencia de enfermedad? Pero ¿sabe qué más, don Julio César? Usted va a cumplir 50 años este año. Entonces, para que usted no suba su plan de salud, tiene que pero someterse no a una solamente experiencia. eso. ¿Sabes lo que pasa? Que finalmente uno lo que siente es que, siendo muy joven, entra a un ISAPRE, está toda su vida pagando, y cuando la necesita, Chao. te echan, po. No te echan así, pero te ponen Te un suben los precio planes, te que ponen tú no puedes pagar. preexistencia. La economía es un tema de incentivos, usted pone incentivos para que te vaya, sin lugar a es dudas. un poco el tema de las contribuciones. ¿Cuántos llamados yo recibo en la radio? Profesores, profesionales, que lucharon toda su vida para tener una casa en Ñuñoa, pues resulta que jubilan y no pueden pagar las contribuciones. Claro. Entonces es que es un modelo maldito, digamos, o sea, un abuelito, toda mi vida quise vivir aquí, resulta que ahora Pero no que me puedo, no me alcanza. alcanza. Pero además lo grave de eso es que tú durante toda tu vida le pusiste a la ISAPRE, y llegas después al sector público que está obligado a recibirte, porque aquí lo único que están obligados a recibir a cualquier persona es el sector público. El sector privado puede discriminar, puede echar al que quiera, puede ponerle todos los impedimentos posibles. Entonces tú, después de haber contribuido a las riquezas de la ISAPRE, después le cargas al Estado, al impuesto, a los chilenos, la atención de tus necesidades. Un Estado que además, con esos escasos recursos, tiene que hacerse cargo del 90% de los pobres, del 85% de las mujeres, del 76% de los niños. Esa es la situación, pues. Entonces, ¿qué hacen la ISAPRE? ¿Qué negocio tiene Chile con la ISAPRE? Esta cuestión no es más que la lógica, la filosofía del lucro instalada con la dictadura militar, sacralizada con la concertación, se instala junto con la AFP, junto con la reforma educacional. Todas las grandes innovaciones ideológicas, porque son ideológicas, esta cuestión está orientada al lucro, a generar nichos de negocio. Esa es la esencia y filosofía de la ISAPRE. No es la salud, está más que demostrado. La salud en Chile la da el sector público y lo da de mala manera porque el Estado filosóficamente no quiere comprometerse ni hacer las inversiones correspondientes. Alejandro, ¿tú sientes que de una u otra forma se puede mejorar con la ley corta? ¿Tú crees que hay un ánimo de mejorar? O sea, yo creo que el ánimo está, yo creo que la ley corta es insuficiente, efectivamente acá hay que hacer una modificación un poco más profunda, que hablemos con respecto a los incentivos, lo que Marcel en algunos aspectos que toca tiene razón, con respecto, por ejemplo, a lo mejor hacer un sistema de salud compensatorio, o sea, si yo estuve poniendo una cuota importante de dinero, a lo mejor que también sea caro al principio, cuando no soy riesgoso, para que efectivamente yo tenga un colchón, una cuenta de ahorro en mi sistema previsional, que cuando me empieza a fallar, ¿no es cierto?, me empieza a faltar mi condición de salud, a lo mejor haga algo que me amortigüe dentro de ese escenario. Pero sin lugar a dudas, la ley corta, lo importante para mí que pone sobre el tapete una discusión que hay que hablarla, que faltaba, que era carente, en el sentido, el Estado tiene que seguir con su rol de transparentar información, de ser, ¿no es cierto?, de promover el bien común, y bajo esa instancia también hablar de, no sé, si puede ser que a Marcel no le parezca el tema de la inversión en salud, que no va a ser, a lo mejor no va a ser tan contribuyente, pero efectivamente son elementos que empiezan ¿no es cierto?, a mermar esta gran asimetría de información que hay con respecto al mundo de la salud. A la transparencia. A la transparencia. Alejandro, muchas gracias por venir. Marcel, muchas gracias por venir al programa. Que estés muy